La descripción de las partes funcionales del ventilador Biorrom VitalSafe, modelo RES 1441. En la parte posterior del equipo podemos encontrar los dos conectores eléctricos, el de cargador externo y el de 12 voltios, la válvula reguladora de FIO2, un pulsador que es el silenciador de alarma audible de aire y de oxígeno, los conectores de entrada de oxígeno y entrada de aire comprimido. En la parte lateral, la válvula variadora de CPAP, la entrada del sensor de presión, salida de gases a la tapa de válvula expiratoria y salida de gases a paciente. En la parte frontal podemos ver una pantalla donde se van a visualizar los parámetros respiratorios como tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio, frecuencia respiratoria, relación IE, etc. Una sección con un pulsador selección de modo, otro pulsador que es para fijar los valores que se ajusten en los potenciómetros del frente del equipo, de volumen, presión de pico, frecuencia respiratoria y sensibilidad. El cuadro con los LED indicadores de alarma, de baja presión, bajo flujo, apnea, baja batería. El indicador de conexión de cargador externo, una barra de LED para indicación de nivel de presión de vía aérea, la válvula reguladora de flujo, la tecla de encendido y finalmente una sección de alarmas de baja presión de oxígeno y de aire de alimentación. Vamos a ver el conexionado de los accesorios que se proveen con el equipo. El dispositivo trae un cargador para la batería interna que se conecta al conector de cargador externo y un conector para alimentación de 12 voltios externo que se puede conectar en el conector de 12 voltios. La conexión de gases al equipo se realiza mediante la manguera amarilla, que es para la conexión de aire comprimido, y la manguera de oxígeno al conector de oxígeno. Cada una se provee con su regulador precalibrado a la presión adecuada para el ingreso de gases. En la parte lateral del dispositivo se puede ver un conector de presión para hacer la medición de la presión de vía aérea, un conector para la tapa de la válvula expiratoria y el conector de la salida de gases a paciente. El circuito paciente adulto trae tres mangueras, una identificada con la letra P para hacer la medición de presión de vía aérea, uno identificado con la letra T para la tapa de válvula expiratoria y finalmente la manguera de mayor calibre que es para la salida de gases a paciente. Cada uno de estos conectores se conecta a los conectores con la letra correspondiente. Vamos a realizar un ciclado en modo adulto inicialmente. Conectamos solamente la entrada de oxígeno externa, que es la que normalmente se utiliza. Generalmente en ventilación de transporte se utiliza oxígeno al 100%, salvo algunas excepciones. Se conectan las mangueras, como indicamos en el video de conexionado, la manguera de gases a paciente, la de control de tapa de válvula expiratoria y la de presión de vía aérea. En el otro extremo tenemos la válvula expiratoria, el conector, un conector estándar de 15 milímetros que es adecuado para conectar el tubo endotraqueal. Vamos a usar en este caso un simulador de pulmón. Para comenzar con el ciclado del equipo, colocamos la perilla de volumen en el volumen que querramos ventilarlo. Vamos a poner 600 mililitros. La presión de corte, de presión inspiratoria pico, frecuencia respiratoria en 15, la presión en 20 aproximadamente, y la sensibilidad en modo controlado.
Se enciende el equipo. La válvula de flujo inicialmente puede estar cerrada completamente e ir abriéndola paulatinamente. Ahí va a dar una alarma, que es la alarma de baja presión, porque está cerrada completamente la válvula de flujo. La vamos abriendo paulatinamente hasta que comience a ciclar el ventilador. Y acá tenemos en la pantalla de parámetros la información de tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio, frecuencia respiratoria, relación IE, volumen corriente, volumen minuto, presión de pico y PIP. El equipo corta por alcanzar un volumen prefijado o por alcanzar una presión de pico inspiratoria prefijada. El primer valor que alcance va a hacer que marque cortando por presión o está cortando por volumen. Es decir, el primero que alcance es por el valor que va a cortar. Si alcanza primero la presión prefijada, que es de 22 en este caso, corta por presión. Si alcanza el volumen prefijado, corta por volumen. En este caso, por ejemplo, si colocamos la perilla de volumen en aproximadamente 600 y subimos la presión de pico, va a cortar por volumen. En ese caso va a ser de 590, en este caso va a ser de 590 mililitros. Vamos a ver a continuación la función que tiene el pulsador de modo y la función del pulsador con la llavecita, que es un pulsador de bloqueo. Inicialmente vamos a ajustar valores de presión, volumen y frecuencia respiratoria. Lo trabajamos en modo controlado, ahí está seleccionado en modo asistido controlado, y la perilla de sensibilidad orientada hacia el lado de modo CMB. En este caso está ciclando con un tiempo inspiratorio de 1 segundo, un tiempo expiratorio de 1,2, una frecuencia respiratoria de 26, relación IE 1.2, volumen corriente de 340 mililitros, PIP de 20, PIP 0. Está indicando de que está cortando por presión. Si queremos que corte por volumen, tenemos que subir la perilla de presión de pico y que primero alcance el volumen que prefijamos antes que la presión de pico inspiratoria. Vamos a hacerlo cortar nuevamente por presión, entonces bajamos la presión de pico inspiratoria y ahí está cortando por presión. La frecuencia respiratoria se mantiene en 26. Esta frecuencia respiratoria la podemos ajustar variando la perilla de frecuencia. Vamos a colocarla un poco más abajo. Ahí estamos con una frecuencia respiratoria de 16. El primer término de la frecuencia respiratoria es la frecuencia programada en el equipo con esta perilla, y en el caso de haber respiraciones espontáneas van a aparecer sumadas en el segundo término. Como en este caso no tenemos respiraciones espontáneas, entonces es el mismo número de frecuencia respiratoria, tanto las programadas como las realmente realizadas en el paciente. La perilla el pulsador que se encuentra acá abajo con la llave, lo que hace es bloquear los valores ajustados en las perillas de ajuste de parámetros. Yo en este caso, cuando tengo el LED activado, puedo variar las perillas y el equipo sigue programado exactamente igual que como estaba. Esto es una estrategia que se utiliza cuando hay manipulación del dispositivo, sobre todo en traslado. Entonces, de esta manera lo que se evita es un desajuste accidental de alguna de las perillas de ajuste de parámetros del equipo. Para reposicionar nuevamente los valores, colocamos cada una de las perillas en el lugar que se encontraba y podemos desbloquear la perilla el pulsador de bloqueo. El pulsador de modo lo que hace es modificar los modos respiratorios. Ahí está en modo SIMB,
en modo IPPB y en modo CPAP. Vamos a ver de qué forma se puede realizar la variación de la presión positiva al final de la expiración. En este caso, como está el equipo y inicialmente sin conectar la válvula de PIP, que también se provee con el dispositivo, podemos ver que se alcanza una presión positiva al final de la expiración de 0 y es indicada con 0 en la pantalla frontal del ventilador. Para hacer una variación de PIP se coloca la válvula de PIP aquí. Siempre hay que verificar de que esté correctamente armada la válvula, porque si no, no cumple la función. En este caso podemos ver que se mueve, tiene un resorte interno con un sello que lo que hace es abrir, y en función de que el resorte esté más ajustado o menos ajustado, se va variando el valor de la presión positiva al final de la expiración. En este caso estamos en 5, si ajustamos la válvula, aumenta. Aflojando la tensión del resorte, el valor de la presión positiva al final de la expiración es 0. Si se quita la válvula, también es 0. Esta válvula solamente se utiliza cuando se va a utilizar PIP diferente a 0. En caso contrario, no es necesario usarla. De poder realizar PIP cuando no se cuenta con la válvula de PIP por algún motivo es hacer una presión al final de la expiración por CPAP. Para eso lo que se hace es abrir lentamente la válvula de CPAP y de esa manera logramos un PIP diferente a 0. En este caso es de 8. Si cerramos la válvula, disminuye el valor del PIP. Ahí está cerrada completamente. Siempre hay que tener la precaución de que la válvula de CPAP, si no se desea tener presión positiva al final de la expiración, debe estar cerrada. Para poner a ciclar el ventilador en modo neonatal, simplemente hay que conectar la manguera a pacientes, que también se provee como accesorio del equipo, a la salida de gases, la manguera de presión, de medición de presión de vía aérea, al punto indicado con la letra P, y hay que contar con un simulador de pulmón neonatal para inicialmente hacer los ajustes preliminares para poder poner a funcionar el ventilador en este modo. Los valores que deben ajustarse inicialmente son un valor de PIP de 20, por ejemplo, una frecuencia respiratoria que normalmente puede andar en 40 respiraciones por minuto. En este momento está la válvula de flujo cerrada y se comienza a abrir lentamente la válvula de flujo. De esta manera, en cada uno de los ciclados vamos a ver que comienza a aumentar la presión de vía aérea, como lo indica acá el manómetro de LED. Aumentamos el valor del flujo hasta que comienza con el ciclado. Esta válvula tiene una perilla de ajuste que sirve para poder realizar PIP en modo neonatal. En este caso está ciclando a una frecuencia respiratoria de 38. Vamos a colocar la sensibilidad en modo controlado y podemos aumentar el flujo para disminuir el tiempo inspiratorio. Ahí lo tenemos en 0,4. En modo
asistido controlado. Si lo que queremos hacer es ajustar el tiempo inspiratorio por tiempo, lo que se hace es utilizar esta perilla, que es la que se usa en para el ajuste de volumen en modo asistido controlado, y pasamos a modo IPPB. Ahí indica sobrepresión, significa que estamos teniendo ajustado un tiempo en aproximadamente 0,4, y con ese flujo nos está dando una presión mayor a la que nos indica la perilla de PIP. Podemos aumentamos el PIP a 30 y nos está dando justamente que la presión para este flujo es de 20. Lo que hacemos es, vamos a ajustar a 40 en frecuencia, y el valor de PIP en este modo estamos fijando el tiempo en 0,4. Ese tiempo se puede ajustar con la perilla de ajuste de tiempo. Puedo bajarlo a 0,3, por ejemplo, 0,3, y con la perilla de flujo lo que hacemos es ajustar la presión de pico inspiratoria. En este caso en 14, si bajo el flujo disminuye la presión de pico, y si aumento el flujo aumenta la presión de pico. Lo que se mantiene constante en este modo IPPB es el valor del tiempo inspiratorio, y la frecuencia la tenemos en 40. En este caso estamos haciendo un ciclado en modo neonatal. El modo seleccionado es IPPB, con lo cual podemos ajustar el valor del tiempo inspiratorio en 0,3, y para hacer el ajuste de PEP, de la presión positiva al final de la respiración, debemos jugar con esta perilla mecánica y el ajuste de flujo. En este caso estamos con un PIP de 20. Entonces lo que vamos a hacer es de 14, perdón. Lo que vamos a hacer es aumentar el valor a 20, mantenemos el tiempo inspiratorio en 0,3, y con esta perilla comenzamos a cerrarla, abriendo la válvula de CPAP, y comenzamos a cerrar la perilla. Comienza a aumentar el valor de PIP y por lo tanto tenemos que bajarlo con la perilla de flujo y continuar cerrando la perilla. Aumenta tanto PEP como PIP, por lo tanto tengo que ir ajustando ambas. Ahí estamos nuevamente en PIP 20 y PIP de 3. Vamos a llevarlo a 5. Vamos bajando flujo. Hasta ajustar el valor deseado. Una presión positiva de 0,5. Un PIP de 19. Vamos a colocarlo en 20. Y una frecuencia respiratoria de 40 con un tiempo inspiratorio de 0,3 segundos. El equipo cuenta con una sección en el panel frontal donde se pueden visualizar la activación de alarmas. La primera alarma es la de baja presión en la vía aérea, la segunda es la de bajo flujo, apnea y baja batería. La activación de la alarma de baja presión se puede dar por desconexión del paciente, automáticamente cuando se conecta el paciente se desactiva la alarma de baja presión, o por una falla en los gases de alimentación de entrada del equipo.
La segunda alarma es la alarma de bajo flujo, que se produce cuando el flujo no es lo suficientemente elevado como para, en un tiempo determinado, poder alcanzar la presión prefijada o el volumen corriente prefijado. El valor del flujo se desactiva también automáticamente la activación de la alarma de flujo. La alarma de apnea se produce cuando la frecuencia respiratoria es superior a 10. En ese caso tenemos una frecuencia ajustada de 0,7 y va a activar la alarma de apnea. Si subimos por encima de 10 respiraciones por minuto la frecuencia respiratoria, automáticamente se desactiva la alarma de apnea. Y finalmente la alarma de baja batería, que va a ser activada solamente cuando la batería no esté en condiciones de soportar las capacidades eléctricas de ciclado del ventilador. Vamos a ver el modo asistido controlado. El modo asistido controlado es el primer modo, que es el modo más básico y elemental que usa cualquier equipo de ventilación mecánica. Por defecto, cuando se enciende el equipo, se activa en modo asistido controlado. En este caso está dando una alarma de baja presión porque la válvula de flujo está cerrada. Vamos a aumentar el flujo. Ahí comenzó a ciclar con un tiempo inspiratorio de 1.1 y un tiempo expiratorio de 1.8, una frecuencia respiratoria de 20, vamos a bajarla un poquito. De esa manera funciona de manera controlada por el mismo equipo, con las características que se ven en la pantalla principal. La perilla de sensibilidad se encuentra en este caso en CMB, que es la menor sensibilidad. En este caso, por más que exista un esfuerzo inspiratorio del paciente, el equipo no lo detecta. Y para modo asistido, lo que se hace es ir variando la sensibilidad. Vamos a colocarla en la máxima sensibilidad, donde un esfuerzo inspiratorio del paciente lo asiste. En el parámetro de frecuencia respiratoria, que se puede ver acá, se ven dos valores. El primero, que es 18, que es el valor programado en el equipo, y el segundo, es la suma de las respiraciones programadas o controladas y las espontáneas que realiza el paciente. El modo SIMB, ventilación mandatoria intermitente sincronizada, lo que permite hacer es asistir al paciente, sobre todo a una frecuencia respiratoria baja. Acá se va a activar la alarma de apnea, porque la frecuencia respiratoria quedó programada en un valor muy bajo, de 5. Y lo que hace este modo es permitir respiraciones espontáneas y asistir luego de un determinado tiempo mediante una respiración programada. Entonces puede verse en la indicación de frecuencia respiratoria la frecuencia programada y la frecuencia respiratoria sumada, controlada más asistida. Si subimos por encima de 15, continúas ciclando de manera normal, y si lo colocamos el potenciómetro de sensibilidad en el modo CMB, cicla de manera controlada. Vamos a ver ahora el modo IPPB. Seleccionamos el modo. El modo IPPB lo que permite hacer es fijar el tiempo inspiratorio, que en los modos anteriores se fijaba con el flujo o se podía variar con el flujo.
Ahora lo puedo modificar variando la primera perilla, que es la perilla de volumen corriente. Si aumento el valor, ahí estamos en un tiempo inspiratorio de 0,7 y la presión de pico es de 13. Esa presión de pico se aumenta aumentando el flujo. Si aumentamos el flujo en un mismo tiempo inspiratorio, que es lo que se mantiene fijo en este caso de modo IPPB, aumenta el valor de la presión de pico inspiratoria. Si aumentamos más el flujo, aparece una alarma de sobrepresión. Esta alarma de sobrepresión es la presión que indica acá, que es como una alarma que tiene este modo y que nosotros, para evitar esa alarma, tendríamos que subirla y ponerla, por ejemplo, en 30. Entonces, en este caso tenemos PIP de 19, es inferior a 30. Vamos a aumentar el flujo, aumentamos el valor de la presión de pico, seguimos aumentando el flujo, 24, y cuando llegue a 30 o cerca de 30, activará la alarma de sobrepresión. El modo CPAP, que es presión positiva continua, se utiliza bastante en ventilación o en asistencia respiratoria neonatal. Aumentamos el valor de la presión con la válvula lateral de CPAP, en este caso está en 5 centímetros. El paciente respira sobre este valor basal de presión. Y también se puede utilizar como reanimador neonatal. Abrimos completamente la válvula expiratoria, la perilla de la válvula expiratoria, aumentamos la presión de CPAP y podemos de esta manera reanimar a un paciente neonatal. Acá vemos en la barra de LED cómo aumenta la presión de la vía aérea en el paciente neonatal. El de oxígeno ambiental puede ser utilizado para realizar la medición del porcentaje de oxígeno que se entrega en los gases que se suministran al paciente. Tiene en la parte lateral dos ajustes, el ajuste de aire ambiente y el ajuste de oxígeno al 100%. Para hacer el ajuste de aire ambiente se coloca la celda de oxígeno al medio ambiente y se ajusta al 21%. Una vez logrado ajustar al 21% el medidor de oxígeno, pasamos a hacer la medición o el ajuste al 100%. Para esto se coloca en una bala inflada con una bolsa IMB, en este caso inflada con oxígeno al 100%, y vemos que comienza a aumentar el valor del porcentaje de oxígeno del ambiente. Finalmente, cuando este valor se estabiliza, lo que se hace es ajustar con el otro tornillo de ajuste lateral, que dice ajuste de oxígeno, ajustarlo al 100%. Se repite esta acción en ambos puntos, en aire ambiente y en oxígeno al 100%, hasta que finalmente ambas mediciones quedan estabilizadas en cada uno de los puntos. Para el uso del medidor de oxígeno ambiental, que lo que hace es medir el porcentaje de oxígeno, FiO2, se coloca la T a la salida del conector de gases a paciente y posteriormente la manguera del circuito paciente. La celda de oxígeno va colocada a la T y con su cable de señal entre la celda de oxígeno y
el monitor de oxígeno. En este caso estamos usando ambos gases, tanto oxígeno como aire comprimido, y podemos ver que nos está dando una concentración de oxígeno de un 38% en este caso, y que puede ser variada con la válvula de FiO2 que se encuentra en la parte posterior. En ese caso aumenta el porcentaje de oxígeno y en el sentido contrario disminuye.